Bueno, Luis Carlos, Ana, a mí hay algo que me inquieta. Y no es necesariamente la inteligencia artificial. Yo creo que lo que más me inquieta es el silencio. Es el silencio con lo que realmente está pasando con ella, con lo que significa para millones de jóvenes en Colombia. Ustedes, con todo su recorrido que tienen en tecnología, en este momento, ¿qué es lo que los mantiene despiertos en la noche? Wow, buena pregunta. Qué buena forma de empezar el podcast. Si quieres, empiezas o cómo lo crees. Bueno, yo creo que estoy sobrepensando mucho en las noches sobre el propósito de la humanidad en un mundo post-AI, donde la AI ya ha reemplazado la mayoría de las actividades cognitivas y físicas que podemos hacer los humanos. ¿Cuál va a ser el propósito o la razón para que nos levantemos todos los días? Para muchos de nosotros el trabajo es parte de lo que somos y de cómo nos definimos en el mundo. Y si ya no tenemos un lugar en el mercado laboral, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Por qué vamos a soñar? ¿Por qué va a valer la pena despertarse? Y más profundo aún, ¿qué me va a mantener, digamos, despierto en el sentido de no estar deprimido y no estar como sumiso a unas emociones que no pueda llegar a gestionar? E incluso que las redes sociales me impidan sentirme como realizado, como ser humano. Y eso me está quitando mucho, mucho el sueño. No lo hubieras dicho porque ahora me va a quitar el sueño a mí. No, pero creo que, bueno, a mí es un poquito tal vez antes, digamos, no el apocalíptico de que si me va a quitar el trabajo o no, porque sé, digamos, que a ver, es que sí me lo quita, pero creo que un poco antes y es que yo me dedico al ámbito educativo y veo muy seguido como los chicos dicen, y entonces, ¿para qué sigo estudiando? ¿Para qué hago una licenciatura, un pregrado, un posgrado? Eso sí me preocupa porque el sistema educativo no va tan rápido como los jóvenes necesitamos que vaya y mucho más la gente que pues todavía quiere sacar una maestría, quiere sacar algo más y ahora ya no le encuentra sentido. Entonces tal vez eso es un poquito más apegado a mi trabajo actual, pero obviamente creo que comparto el tema de qué va a pasar en general con la humanidad y con los jóvenes de aquí a 10 15 años. Creo que eso es una pregunta interesante porque no es lo mismo que va a pasar en 3 5. Claro, ¿no? Esa diferencia entre 3 a 5 y 10, en donde 10 nosotros nos tendemos a relajar y decir, no, pues ese es un problema que a mí no me va a tocar como gobernante, pero de 3 a 5 sí. Y Exacto. toca tener medidas de contingencia, toca tener una visión y una estrategia demasiado clara y contundente para poder aprovechar al máximo las oportunidades que se están abriendo en este momento, porque la inteligencia artificial está redefiniendo todo, está redefiniendo por quién votas, está redefiniendo a qué trabajo consigues, con quién hablas, quién se queda atrás, qué habilidades importan, cuáles no. Y pues todo se siente que está pasando tan rápido que tal vez muchos de nosotros nos sentimos hasta mareados con la velocidad del cambio. Y creo que también por eso existe organizaciones como Young AI Leaders, donde decimos como, bueno, acá las decisiones las están tomando los adultos, pero los adultos con información incompleta que también están improvisando, porque no aprovechamos también e incluimos a las voces que van a estar más afectadas por las decisiones de ahorita, que son los jóvenes. Entonces, realmente la pregunta que yo tengo es, como qué tan rápido nuestras instituciones pueden responder a estos cambios, a esta velocidad, qué es lo que necesita el país, qué deberíamos estar pensando todos, porque en este momento creo que la inteligencia artificial no se ve como un tema que mueva el electorado, pero no nos podemos dar el lujo de esperar otros 4 años a que sí importe en la agenda y que ahí sí se abre, ¿no? Yo creo que es interesante porque probablemente las instituciones públicas, las universidades, etcétera, son diferentes tipos de instituciones. Y cuando decimos, bueno, yo quiero implementar IA, cuando la gente dice yo quiero aprender IA y no tienen ni idea de qué significa implementar IA en un negocio, por ejemplo, o la diferencia que es en sector público, diferentes instituciones dentro del sector público. Entonces, lo que planteas es muy importante porque creo que primero hay que desglosar y entender a qué nos estamos refiriendo también con IA.
porque ese es un gran tema. Creo yo que primero vamos como desde el inicio, ¿no? Empezar por lo primero, como dicen. Entonces, sí creo que a nivel gubernamental, las instituciones jamás en la historia del derecho y la política han podido como equiparar los avances tecnológicos, jamás en la historia de la humanidad. Pero creo que sí es importante tal vez un poquito el tema de que la política pública debe acompañar lo más posible estos cambios, sobre todo porque esto va pues muy acelerado y sí puede haber un gran peligro. Claro. Y sobre el gobierno y la inteligencia artificial, como qué se puede decir, cuáles son las cosas que uno le pediría al nuevo líder del país que haga con urgencia. Yo creo que en términos de gobernanza de la inteligencia artificial, primero tenemos que responder una pregunta así muy casual. ¿Han declarado renta acá en Colombia? ¿Les ha tocado usar la página de la DIAN? ¿Y se han dado cuenta lo mala que es? Pero sí es muy Claro, pero me imagino que en Guatemala no debe ser muy diferente. Ojalá que sí, porque no, no va a declarar, ser. o sea, interactuar con el Estado a partir de sus plataformas digitales es una tortura. Realmente no funcionan. Las empresas que están desarrollando ese software no se mueven a la velocidad que pueden hacerlo, por ejemplo, una startup en Silicon Valley, quién sabe. Y ese tipo de falta de agilidad en el Estado para poder desarrollar herramientas con las que la ciudadanía se sienta más cómoda para acceder a los servicios que puede proveer el Estado es un gap muy grande que tenemos. Y si a eso le sumamos que, pues partiendo de que la tecnología no es muy buena, pues la base fundamental de la inteligencia artificial tampoco lo es, que son los datos. Si yo no puedo suministrarle al Estado de los datos, pues el Estado cómo va a desarrollar gobernanza sobre algo que pues ni siquiera tiene control, insisto, en los datos. Entonces, claro, cuando, digamos, supongamos que una entidad sí lo hace bien y que tiene bien los datos estructurados, tiene buenas prácticas en el desarrollo de la tecnología, no sé, en computación en la nube, viene otro problema, y es que los datos por lo general no son ni alojados ni procesados en servidores colombianos. Muchos están alojados en nubes de AWS, de Google Cloud, de Huawei, pero todo eso nos relega la soberanía computacional y de los datos a países que pues no es acá. Y claro, eso nos trae otra conversación que es, oiga, ¿por qué entonces no tenemos esa capacidad computacional acá? Son recursos, falta de personal calificado que pueda atender esos data centers. Yo apostaría que no. En Colombia tenemos muy buena calidad humana en ingeniería, podríamos hacer construcción, diseño, mantenimiento de data centers, pero pues tampoco existe la intención política de hacerlo. Entonces, en conclusión, para responder más fácil tu pregunta, la gobernanza de la AI desde el Estado tiene que partir desde tomarnos en serio cómo manejar los datos, cómo esos datos van a ser procesados para entrenar modelos de inteligencia artificial, que a final de cuentas tiene que tener el objetivo de darle mayor visibilidad a la audiencia, en este caso la ciudadanía, de qué y cómo se usan los recursos y en este caso los datos que les estamos proporcionando y qué decisiones se están tomando basadas en ellas, que eso es algo bien importante. ¿El Estado está tomando decisiones basadas en datos o sirviendo a políticas o a querer como a sentimientos clientelistas para pagar alguna otra cosa que pues sabemos que ahí tiene que ver mucho la corrupción y esos temas? Entonces ahí es un costo político bien interesante del que hablar. Sí, y lo que yo he notado es que el discurso de los candidatos aún sigue hablando mucho del siglo XX, pero no aún imaginándose las posibilidades que se están abriendo para los próximos 4 años, para los próximos 10. ¿Cómo hacemos que Colombia realmente habite el futuro? Porque a veces cuando nos enfocamos tanto en el pasado no estamos pensando también en cómo creamos nuevas posibilidades para las personas, como que se siguen recreando los patrones de problemas que tenemos. Por ejemplo, con inteligencia artificial podríamos eliminar gran parte de la corrupción del Estado, pero ¿a quién le interesaría eso si eres político? Exactamente. Es que También puede salir muy mal. Es que también puede salir muy mal. O sea, yo creo que, y yo iba a decir con lo de Luis Carlos, el tema de los datos es súper complejo porque también como qué recabas, ¿no? ¿Qué es la conversación actual? O sea, de gobierno abierto, digitalización, transformación digital, todo eso. Pero también el tema del consentimiento, de la privacidad del dato en estos pues países latinoamericanos y en Colombia, no estoy tan segura pues que se respeten este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un tema legal y de derechos humanos que también habría que analizar antes y pues Luis Carlos obviamente es más de tecnología y tal, pero yo creo que yo aquí estoy haciendo un poco
digamos, la contra en el sentido que todo queremos jalar datos y yo también, pues para mi startup y tal, y entiendo como el nivel de importancia, pero también el nivel de importancia de grupos vulnerables, minorías, personas que no entienden, que no hablan español, dando datos sin tener idea para qué se van a utilizar esos datos. Claro, la soberanía del dato, de a quién le pertenece. Y la verdad es que ni siquiera le pertenece al gobierno colombiano, le pertenece a las empresas multinacionales extranjeras, que son las que tienen el dato más refinado sobre cada uno de nosotros. Creo que a mí de las cosas que me mantienen despierta en la noche es el poder de ligera influencia que tienen las redes sociales sobre nuestra forma de pensar, de organizarnos, de priorizar, de votar, de entendernos a nosotros mismos y esto cómo podría impactar todo la cohesión social, la forma en la que compartimos una misma realidad y un mismo entendimiento sobre los problemas, ¿sí? A mí creo que esa sutileza como en la forma de pensar y como del colectivo es como lo que a mí me intriga y donde digo como, wow, ahí hay una simetría de información y de poder brutal, demasiado, demasiado grande. Total, y mira, sumándote a ese comentario, qué pena te interrumpo, y es, veamos algo interesante. ¿Cuáles son las empresas que más están intentando invertir grandes sumas que superan el Producto Interno Bruto de cualquier país en Latinoamérica en inteligencia artificial, en los laboratorios de inteligencia artificial? Está Meta, Meta que vende publicidad. Está Google, que vende Google, publicidad. Están otras más que OpenAI, por ejemplo, que está migrando su modelo de negocio a publicidad también. Entonces, ¿cuál va a ser el interés de esas personas? Vendernos. Y en medio de la venta, de intentar posicionar sus algoritmos de las redes sociales y ahorita también de los chatbots, pues al final de cuentas nos van a terminar es más dividiendo que haciendo una cohesión como tú lo mencionas. Porque claro, el que quiere comprar ideas, porque acordemos que la política al final también es vender ideas, el que quiere vender ideas de izquierda, derecha, amarilla, azul, de gordito, también está pagando pauta y esa pauta está alimentando a quienes están financiando inteligencia artificial. Así que es un loop en los que nos estamos metiendo donde yo no sé si esas personas que están liderando esta carrera de inteligencia artificial sean las llamadas reales a solucionarlo. Por mi parte no creo que así sea y en vez de hacer una cohesión social están causando todo lo contrario. Solo hace falta pasar 5 segundos en Instagram, en X, en cualquier red social y todos puteándose de un lado al otro, los algoritmos reafirmando tus pensamientos y creyendo que tú eres la que tiene la razón y no tu papá y se pelean, se fracturan las familias porque los algoritmos están optimizados es para vender, no para cohesionar a la humanidad. Claro, la fragmentación política que hemos estado viendo en otras partes del mundo ha sido absoluta, absoluta. Y yo creo que lo que necesitamos sentir como ciudadanía, porque es que solo somos un país de muchos, ¿no? Entonces como que uno venir a decirle a Meta o a tal cómo hacer exactamente las cosas con todo el dinero que tienen para hacer lobby, con todo el poder que tienen, es complejo. Por ejemplo, ¿qué opinan que Brasil haya vuelto ilegal el doom scrolling para menores? No sé cómo van a hacer que eso suceda, sinceramente, pero siento que va en la dirección correcta en el sentido en el que se siente que el gobierno está defendiendo los intereses de la ciudadanía, de las siguientes generaciones, por encima de los intereses de empresas que ya son multitrillonarias, que es como que el deber ser de las cosas, pero donde realmente no está pasando eso, ese entendimiento, esa claridad, esa certeza de qué decisiones tomar y por qué. Y a mí me parece interesante traer el tema de jóvenes a la conversación porque creo que nos aterriza mucho en donde podemos ver como cada cosa, como, ok, esto, cómo afecta a las siguientes generaciones. Esto aumenta su prosperidad, su productividad, su capacidad de florecimiento como seres humanos o lo estaría inhibiendo en el futuro. Y es que es una conversación filosófica, como decimos los abogados de filosofía del derecho. O sea, ¿quién y qué puedes decir tú que es florecer a nivel de juventud? O sea, eso es algo que decide la sociedad, que es cultural y que va moldeándose. Entonces, lo que estamos viendo ahora, como por ejemplo medidas legislativas como la que toma Brasil, como la que toma Australia, de hacer como un banning en temas de redes sociales, de ir limitando, son salvaguardias, o sea, salvaguardas que al final lo que hacen es tratar de limitar ciertos derechos de acción en aras de un bien común mayor.
Pero esto frente a estas empresas multimillonarias, ¿no? Que tienen un poder por sobre encima de los gobiernos y eso pues ya no es secreto para nadie. Y estas empresas están demandadísimas, voy a decir, en Estados Unidos y en otros países, en donde les dice, bueno, oiga, ¿qué está haciendo con los datos? ¿Cómo recopila datos? Y nadie realmente dice la verdad. Entonces estamos jugando un juego como súper oscuro. O sea, podemos seguir jugando el juego de que nadie dice la verdad o podemos empezar a discutir con la verdad y con la honestidad, sin tener que estar 100% correctos y sabérnosla toda porque todos estamos trabajando y operando con una asimetría de información. Pero yo creo que nos vendría demasiado bien en este momento electoral empezar a hablar con las verdades. O sea, ahorita ningún candidato realmente es que sea de una compañía en específico o como que represente algún interés en particular de una de ellas. Es el momento donde podemos empezar como a hablar sobre los valores y el piso fundamental, la visión que va a llevarnos para adelante. Porque si no se hace desde la cúpula, en mi experiencia, lo termina dictando alguien X en cualquier instancia del Estado que es medio técnico en el tema, pero que no tiene una directriz ni una estrategia clara desde arriba. Entonces termina haciendo lo que le parece en ese momento y esa es la postura de Colombia, esa es la postura de nosotros. ¿Y por qué? No sé, no se sabe, porque esa persona opinó eso. Sí, y yo creo que ahí es el problema. Si ustedes se fijan, China cada 5 años hace como un trazado de qué va a hacer, en qué va a ganar Sí. los próximos 5 años. Y China está declarando que estos próximos 5 años, en temas de energía, obviamente va a necesitar un montón, pero en temas de productividad, como la fábrica del mundo, están pasando de cambiar a esa perspectiva que tenemos la mayoría de las personas de que China es una fábrica de productos baratos, a China es un compendio de industrias impulsadas con inteligencia artificial, es decir, es como que la inteligencia artificial se volvió transversal a cualquier capacidad productiva. Por eso están produciendo más robots que el resto de la humanidad junta, por eso están haciendo carros eléctricos que se manejan solos, que también son robots, data centers. Si se ponen a ver cualquier dimensión, China le está apostando mucho a la inteligencia artificial precisamente porque tiene un plan y no una improvisación, y creo que es lo que tú estás mencionando. En, Exacto. en- en el plan de gobierno de cualquiera de los candidatos que vemos en Colombia, ninguno está proponiendo un plan específico de cómo usar inteligencia artificial para promover la competitividad del país, para atraer inversión, para nada. La inteligencia artificial se volvió algo que de las cosas que las personas hablan y saben y todos sabemos que está ahí, pero en Latinoamérica y pues particularmente en Colombia no estamos haciendo nada al respecto. Sí, estamos muy quedados. Y es duro porque, o sea, planificar un gobierno a 20 años, como acaba de decir, o 15 años, que es también como han salido las economías emergentes en Asia. O sea, no planificando de 4, de 5, sino planificando de 20 a 30 inclusive. Pero eso pregúntaselo a cualquier candidato cómo va a hacer para poder, ¿verdad?, trasladar conocimiento, trasladar política pública, que los programas y las implementaciones sigan. Eso nadie te lo responde porque la respuesta ahí es, entonces cambiamos de gobierno y se cambia todo. Sí. Y la verdad es que creo que también, yo creo que en Colombia hay un poco de esperanza y es que si algo tengo que decir como extranjera es que han logrado una estabilidad en cierta implementación de programas, a pesar de que ustedes crean que es, digamos que no, a nivel latinoamericano sí se nota y creo que eso es una fortaleza. Porque entonces se puede utilizar que hay cosas que pues efectivamente en este territorio han salido bien. Totalmente. Y de hecho creo que Colombia está muy bien parada para ser uno de los líderes regionales, pero cambiando el sentido del liderazgo, porque no es un tema como de sobresalir por encima de los demás países, ni de tenerlo más, no más, sino como de volverse ese articulador de la región, ¿sí? Yo siempre he pensado que como Colombia solo no tenemos chance. No tenemos chance como a ser un polo de poder así como lo es ni siquiera Europa, Estados Unidos, China, India, pero como Latinoamérica más unido y con una visión más estratégica, tal vez sea algo idealizado, pero en algo tan competitivo, tan complejo y tan costoso como la inteligencia artificial, toca pensarse a esas escalas, ¿sí? Entonces Colombia tiene cosas que le están jugando a favor, como cierta fortaleza institucional, en la energía, tenemos como también cierta cantidad de petróleo, listo. ¿Cómo nos organizamos para utilizar estas cosas que tenemos estratégicamente a nuestro favor y jugar este tablero de ajedrez muy bien, muy inteligentemente?
Hay una parte que es más sobre la sociedad y es el futuro del trabajo. Yo no sé si ustedes vieron el reporte de WEF que dice que 40% de los trabajos en los próximos 10 años serán automatizados o cosas así extremas. Puede que en Colombia sea así o no tanto, o como que sea un matiz de grises, pero de que sí está impactando a Colombia, ténganlo por seguro. Ejemplo, teleperformance, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Colombia y cómo nos adaptamos para pensarnos el futuro del trabajo? ¿Qué deberíamos estar haciendo en el gobierno para asistir en esta transición de la sociedad? Yo creo que volvemos al mismo tema de la conversación de unos segundos y es, ¿a qué vamos a ganar? Ya sabemos que Colombia hoy, retomando el ejemplo que pones de Teleperformance, esta empresa es uno de los 10 empleadores más grandes de Colombia. En Bogotá solamente emplea como unos 30.000, 40.000 personas, un montón de gente. Muchos de ellos tienen una carrera profesional, son abogados, son ingenieros, han absorbido una fuerza laboral que la industria colombiana no puede absorber. Entonces les tocó trabajar como Teleperformance. Y digo les tocó porque pues por conocimiento de la causa, yo tuve la oportunidad de trabajar en un call center cuando estaba en la universidad, pues para hacer plata en la universidad, y me di cuenta esa realidad. Muchas personas les tocaba porque pagan mejor o más rápido o les dan flexibilidad horaria, está bien, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con toda esa fuerza laboral que le quedan menos de 3 años para conseguir un nuevo empleo? Toda vez que Eleven Labs y Dapta, otras startups están trabajando para automatizar los procesos de call centers y Colombia se ha vuelto muy fuerte. Entonces, precisamente no sabemos qué hacer porque no sabemos en qué vamos a ganar. En la era de la inteligencia artificial, ¿en qué vamos a ganar Latinoamérica? ¿Vamos a poder entrenar modelos de inteligencia artificial? No. Cuesta tanto que no lo vamos a hacer. ¿Vale la pena entrenar un modelo de inteligencia artificial que hable guayú? Sí, ¿para qué? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Quién va a pagar por eso? Invertimos un montón de dinero y ahorita hay muchas discusiones al respecto, pero está bien, chévere ponerlos hablo de los grupos indígenas, ponerlos en la brújula, pero ¿y qué? ¿Vamos a ganar algo con eso? Quizás sí, pero a nivel económico, digamos, en el esquema general de las cosas, no creo que sea así. Entonces, la respuesta para entender el futuro del trabajo y qué hacer con todo ese movimiento de la fuerza laboral, tenemos que tener muy claro en qué vamos a jugar, en qué vamos a ganar. Y yo creo que deberíamos apostar en lo que ya hacemos. Hoy Latinoamérica es una de las regiones del mundo que más exporta energía. El problema es que lo hacemos en forma de carbón, gas y petróleo, y el mundo cada vez está requiriendo menos de esas energías, o por lo menos los países que están haciendo esa transición energética. Por ende, la forma en que nosotros deberíamos jugar, y lo pongo sobre la mesa a ver ustedes qué opinan, es que deberíamos dejar de vender energía en formas de moléculas y más bien en forma de inteligencia. Imagínense poner data centers aquí en Colombia, donde usemos nuestros recursos energéticos, sol, viento, agua, gas, geotermia, para alimentar esos data centers que corran aquí los modelos de esas grandes industrias y en el camino usar las personas para que desarrollen la infraestructura eléctrica, los data centers. Vamos a tener que hacer un upskilling, un reskilling, un montón de gente que va a requerir un montón de recursos, pero que le va a abrir oportunidades a la nueva economía, a las personas, y que sería muy chévere nosotros volvernos una potencia, y estoy de acuerdo contigo, en Latinoamérica, no solo Colombia, un poco el ejemplo, pues porque es el que más conozco, pero de vender bienes y servicios a la humanidad utilizando la energía, ya no como una forma de extracción de los recursos, sino el uso de los mismos para crear más valor en la economía. Yo creo que sí, y la base tal vez está en estas propuestas como súper innovadoras vistas desde otro foco, que de seguro podríamos encontrar, digamos, un listado de propuestas de personas que puedan entender esta problemática desde otras, probablemente, perspectivas, porque creo que uno tiene que hacer lo que siempre fue bueno haciendo. Entonces, básicamente, regresar a la base, hacer este reskilling que habla Luis Carlos, ¿no? Un poco de ver dónde están las faltas o qué podríamos hacer como para mejorar las habilidades de todo tipo de la población, sobre todo joven, porque esto pues va a ir cambiando notablemente también en el tiempo. O sea, probablemente esta solución, por ejemplo, propuesta, pues sí, tal vez está bien, tal vez nos va a sacar del clavo, como decimos nosotros, pero después, ¿qué? Porque esto va a seguir avanzando, entonces eso tiene que ir evolucionando y las skills también. Entonces, mi preocupación es que ahora entendemos las soluciones como muy estáticas y creo que esto va súper acelerado, entonces tenemos que entender las soluciones y propuestas como dinámicas y como evolutivas, y eso es algo para lo que Latinoamérica es muy mala. Entonces, no sé. En ser resilientes en el tiempo.
Sí, nosotros pensamos muy a corto plazo, pues obviamente por la condición de escasez con la que hemos crecido, que tenemos, que todo nos falta, siempre estamos resolviendo el hoy. Hoy como, mañana cómo le doy alimentos a mis hijos. Claro, Es nuestra realidad y hay que jugar con la realidad. Pero si no apostamos a ganar en algo en específico, no vamos a hacer nada, vamos a seguir improvisando y eso no va a avanzar para nada. pero eso también aplica a escalas micro, a las personas. También tantas personas que venían de la pobreza y lograron construir empresa, lograron salir adelante. ¿Por qué fue? Porque pudieron parar un momento de vivir en esa escasez y pensar más estratégicamente a largo plazo, con visión y habitando esa visión hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y esa visión fue la que los motivó a cambiar su realidad. Entonces no podemos seguir usando la excusa de que es que estamos en modo de sobrevivir y por eso estamos así. Es que estamos en modo de sobrevivir y por eso seguimos en modo de sobrevivir. ¿Cómo cambiamos el chip de las personas? ¿Sí? A mí hay una charla que a mí me marcó muchísimo. Ahorita en Dubái, en el foro de futuros, del Museo del Futuro de Dubái. Y el fundador, el líder, decía que, bueno, hablaba de todas las trends, como que viene en los próximos 50 años de tecnologías que van a cambiar el mundo. Y a mí me chocó, o sea, fue como wow, un despertar impresionante cuando dijo como, bueno, todo esto es importante, pero nada es tan importante como lo que les voy a decir en este momento. Decía, ¿qué tal si el recurso más importante de un país es el potencial cognitivo de sus personas? La capacidad de estas mentes interconectarse, pensar, enfocarse en problemas que valen la pena y resolverlos. Puedes tener petróleo, oro, recursos naturales que nos sobran, pero el tema de el potencial cognitivo de la población, pensárselo como un recurso más a proteger, a cultivar, que de hecho es de estos recursos que puede ser incluso hasta infinito, de cómo lo preservamos, cómo se cultiva eso. Y esto a mí me parece súper interesante porque aterriza mucho el tema de la tecnología a si esto está potenciando la conectividad de las personas y su capacidad de resolver y enfocarse, perfecto. Si lo está disminuyendo, no. Eso no nos beneficia como país, estaríamos disparándonos en el pie, porque a 10 años vamos a tener personas que no se pueden enfocar, que están tan distraídas que no se pueden resolver los problemas de ahorita, que todo lo demás se cae. Incluso para poder ser potencia energética necesitas personas que puedan sustentar eso, ese nivel de complejidad, de tecnicismo, de estrategia, de alianzas y de intercambio internacional. Pero primero están las personas y de cómo nos enfocamos en qué vale la pena resolver. Porque creo que todos estamos resolviendo una cantidad de problemas todo el tiempo, pero no necesariamente son los problemas que el mundo necesita resolver. Entonces, ¿cómo nos alineamos? Y ahí es cuando el tema del futuro del trabajo y el futuro de la educación y la inteligencia artificial, todos van de la mano y todos nos llaman a todos, como jóvenes a tomar responsabilidad y tomar las riendas, porque creo que si esto no se hace bien desde ahorita, se va acumulando como esta deuda de la cual va a ser difícil recuperarnos. Total, y yo creo que tú, Ana, desde Becalab, siento que más que nadie conoce esa brecha entre la academia y la industria, ¿no? Mm. Muchas veces la industria, y yo hablando como una persona que contrata personas, me doy cuenta que las personas que, junior, por lo menos, que quiero contratar en la empresa, no sepan de inteligencia artificial para potenciar sus habilidades cognitivas, sus propias cognitivas, sino que delegan sus habilidades cognitivas a la IA. Hay una brecha como de riqueza a nivel cognitivo, es impresionante y nadie está enseñando sobre eso, nadie está intentando cerrar esa brecha. ¿Tú qué piensas de eso? Pues la verdad es que incluso yo publiqué un video que se volvió bastante viral y bastante problemático para mí estar leyendo los comentarios, porque creo que nadie leyó el paper. Y es que hay muchas noticias ahora de cómo estas pues formaciones académicas, vamos a hablar, están cambiando.
Y es que, por ejemplo, en China ya es como algo muy normal en el que, por ejemplo, los doctorados sean por productos, que no es algo que sea nuevo. Lo que es nuevo es para qué son los productos. Y los productos son en materia precisamente de materia prima, materia, voy a decir, de combate y defensa, por no decir otra palabra, y todas estas cosas tienen una connotación puramente política. Entonces yo iba a agregar a lo que tú estabas diciendo, que pues todo suena como muy romántico, ¿no? O sea, los jóvenes y las riendas y tal, y súper, pero pues nuevamente hay un marco legal y hay voluntad política que creo que pues a lo que nos trae acá con el tema de los candidatos presidenciales. O sea, ¿cuál es la respuesta hacia toda esta problemática y cuál es la voluntad política? Porque incluso estamos hablando de cambiar marcos normativos constitucionales. Y este sistema funciona, pues dependiendo del país de Latinoamérica o del mundo, pero obviamente pues que a través de congresos, de parlamentos, de sistemas presidencialistas, de sistemas parlamentarios. Todo este es un andamiaje que hemos cargado desde hace siglos, que no es tan fácil cambiar. Entonces tú pon de acuerdo a todos esos diputados, senadores, alcaldes y ya me cuentas. O sea, creo que todo esto aquí, yo súper aquí con todos ustedes, pero el tema de la voluntad política, esto es saber quién se queda con la plata. Así. Entonces, a mí me suena que hay un gap, una brecha tremenda actualmente entre lo que se puede hacer con el marco legal y voluntad política, etcétera, y lo que realmente está pasando, que nosotros tal vez dentro de la academia, dentro de la empresa privada, vemos cómo avanza. Y esa brecha se está haciendo cada vez más grande. Siempre ha sido grande, pero ahorita se maximizó. O sea, tú lo ves también. Y del otro lado tenemos a la gente que está tratando, digamos, no sé, un ciudadano común que dice, no, ayúdeme a enseñarme IA, que es como llegan mis estudiantes. Y yo, ¿a qué se refiere con IA? Entonces seguimos en la conversación del chat conversacional. Ahí es donde vamos, creo yo, si se animan a usar algún modelo de lenguaje. Porque la verdad es que no. Entonces, creo que la conversación tal vez de esto sí va más a qué estamos dispuestos a hacer a nivel político. Y eso es jodido. Exacto. Es que creo que por eso es que es tan jodido lo que se viene que si tú no tienes una propuesta fuerte en esto, simplemente no hay chance de que lo vayamos a aprovechar como es. No hay chance. Nosotros no estamos con ningún candidato en particular, estamos acá para servirles a todos, para que sofistiquen sus propuestas en inteligencia artificial. Considero que estamos desperdiciando una oportunidad muy grande en diplomacia tecnológica, en tener a alguien del gobierno de Colombia en los puntos más importantes alrededor del mundo en tecnología para estar informando sobre lo que está pasando en el mundo en tiempo real y que esto vaya informando nuestra política en Colombia. Deberíamos tenerlo. Tú le preguntas a la Cancillería, no, no lo hacen. No puede ser que esta tecnología la explotemos es para la guerra. Creo que es inevitable, sinceramente. Es un poco duro, pero creo que el futuro de las guerras va a ser entre robots y drones. Ya lo son. Sí. Mira Sí, ya lo sé. Ucrania, mira Irán, ya son así. Sí, sí, sí. Robots y drones. Y entonces, ¿por qué ahí sí los políticos se pusieron las pilas para comprar robots y drones? ¿Por qué ahí sí importa? ¿Y por qué no importa dotar a todas las universidades y colegios del país para que puedan acceder a educación de alta calidad? Hoy podemos acceder a una clase de las mejores universidades del mundo sentados desde La Guajira. ¿Por qué no lo hacemos? Y sí para matar personas. Mira, porque ellos están aterrizando eso a que están defendiendo sus recursos, están defendiendo su posición dominante en el orden geopolítico, porque quieren más petróleo, porque quieren lo que sea, más terreno, pero cuando cambias el lente a que el recurso más valioso es las mentes de tus personas, de tu país, pues entonces cambian las prioridades, cambia el orden del día. Claro, y por eso es importante que la cosmovisión, la perspectiva cultural de un país vaya cambiando. Y espacios como este son súper importantes en este momento, que la comunidad joven también entienda que la fiscalización ciudadana se ejerce a través del conocimiento y de solicitarle a los gobernantes con hecho de causa, bien pensado, qué quiere, pero entonces ¿a dónde nos está llevando? Porque el voto no es simplemente, yo creo que va a ganar este y si no, segunda vuelta y cuánta vaina, pues eso es que se repiten todas. Sí, es muy superficial y más en este momento en donde sí importa muchísimo ese tipo de cosas que estás diciendo, por ejemplo, de la diplomacia. ¿Cuánto avance podríamos tener
si hay alguien que está poniéndole foco desde un departamento de Estado y diciéndole, mire esa política pública, bien, pero no sé, implementemos esto también. Mire, lo están haciendo, no sé, en Ghana, lo están haciendo en Bruselas. ¿Por qué? Porque no simplemente hay que pensar la cooperación como del norte global hacia el sur global, que es lo que se habla muchísimo, sino del sur al sur, porque hay muchas soluciones como las que está hablando Luis Carlos de la Guajira y que me puedo conectar a diferentes plataformas y Harvard y todo lo demás. Pero todo este tema, realmente ya alguien más seguramente lo pensó. Sí. Y hay muchas políticas que igual se podrían incluso, pues no digo copiar, sino adaptar. Y no tenemos que inventar el agua azucarada. Total, total. O sea, hay una cantidad de ineficiencias que podemos ayudar a cerrar con inteligencia artificial, con manejo de datos, con cooperación entre Latinoamérica, cooperación sur-sur y demás, pero la estamos dejando como de últimas en la agenda. Entonces, ¿qué priorizamos en la agenda política? ¿Qué debería ser lo número uno de los candidatos? Perdóname, yo pienso que todos deberían tener el número uno, inteligencia artificial, y haberlo mencionado por lo menos 100 veces por encima de, ay, es que soy mejor que tal otro candidato o por encima de todo. O sea, es como es la inteligencia que va a regir todo lo demás. Es la forma en la que tú vas a estructurar tu gobierno, tu estado, tu población, cómo vas a dar recursos, cómo estás construyendo el futuro del país. Y si tú no estás priorizando la inteligencia artificial, lo siento, pero no hay chance. A mí me gustaría hacer eco con lo que estás diciendo. El gobierno actual, y no quiero politizar la conversación, pero para poner datos. El gobierno actual se gastó un montón de dinero creando un ministerio de la igualdad, porque hay que reconocerlo, en Latinoamérica y particularmente en Colombia, la desigualdad es un problema. Pero ¿por qué crear un ministerio de la igualdad que no ha surtido efecto? Su ejecución ha sido muy mala. O sea, yo no creo que haya un colombiano hoy en día que pueda defender la ejecución o, digamos, haber priorizado eso. ¿No es más inteligente cerrar esa brecha entre las personas con más ingresos y menos ingresos a partir de reconocer que tanto en las personas pobres como en las personas ricas hay personas con mucho talento que podamos nutrir con educación? ¿No sería mejor crear un ministerio de, llamémoslo, inteligencia artificial, que utilice ese ministerio y todos sus recursos para cerrar esa brecha de desigualdad, para que, reconociendo que el talento está distribuido en la humanidad de forma, digamos, equitativa? Hay gente muy brillante viviendo en el sur de Bogotá o en el norte de Cali, donde sea. ¿No sería más efectivo, más eficiente, por decirlo de alguna manera, invertir en cerrarle esa brecha, no con un ministerio que intenta apuntar a una desigualdad que ni siquiera ha sido definida, sino más bien a reconocer que la desigualdad se rompe y esa barrera más fácil de romper es a partir de la educación y entender la inteligencia artificial como un booster, como un impulsor de la educación? Para no irnos muy lejos, Bukele está haciendo eso en El Salvador. Está implementando Platzi, que es una startup colombiana guatemalteca. De hecho, es el ejemplo perfecto en toda la población de Guatemala, de El Salvador. ¿No sería más inteligente hacer alianzas con OpenAI, con Cloud, con todas esas empresas, para que todos los estudiantes, en vez de estar haciendo dumb scrolling en redes sociales, estén aprendiendo ciencia, ingeniería ambiental, ingenierías? Todo lo podríamos aprender, tenemos el conocimiento de toda la humanidad en la palma de nuestros bolsillos, y en vez de cerrar las brechas de desigualdad con un ministerio que no sirvió, hacerlo impulsados con inteligencia artificial. Por eso yo creo que tendría mucho sentido hacerlo así. Claro, claro. Y aparte de la inteligencia artificial, hay como varias competencias que pienso que tenemos que fortalecer. Puede salir del gobierno, ¿no? Si se prioriza, pero están em, el estudio de futuros y prospectiva. Uy, a mí esta área de conocimiento me parece tan fascinante porque ahí es cuando tú te das cuenta como no es que exista un futuro y que a ese futuro nos vamos y paila, te toca aceptarlo, sino que quien imagina el futuro también obedece a unas relaciones de poder y hacia qué dirección va, pues existen múltiples futuros dependiendo de dónde estés parado. Ok, hagamos ese mapeo. Pensemos en las consecuencias de segundo orden de lo que implementemos y de ahí escojamos el futuro que queremos, ¿sí? Pero haciendo ese ejercicio de un momento, pausar como la realidad, dejar y ejercitar como la imaginación con datos, con contexto, con información y escoger el camino mejor. O sea, como que tirar acá como listo, vamos a disparar que la flecha nos caiga allá, hacia allá vamos.
Me parece interesante lo que traes del Ministerio de Inteligencia Artificial. Pues existe Mintic, Mintic hace ciertas cosas, pero Mintic aún no tiene la capacidad para brindar el apoyo al Estado y al país en todo lo que se necesita de inteligencia artificial. Yo me imagino una institución que articule la modernización de las entidades del Estado, que gestione la inversión en data centers y en como infraestructura. Me imagino una institución que esté gestionando toda la cooperación internacional y diplomacia tecnológica en inteligencia artificial y una institución que esté apoyando el ecosistema de innovación, investigación y desarrollo del país en esto. Hay que hacer más investigación en inteligencia artificial. En nuestro contexto, exactamente. ¿Cómo podríamos usar toda la riqueza natural que tenemos almacenada en el Amazonas para generar la próxima generación de medicamentos que nos curen del cáncer, de todas las enfermedades? Tenemos los recursos naturales, nos hace Totalmente. falta direccionarlos para poder sacar, y pues la IA precisamente es muy buena para eso, Exactamente. para abstraer patrones en cosas que a los humanos nos cuesta ver y podríamos desatar una riqueza infinita solo y la tenemos ahí, en vez de Y la estar medicina ya existe, porque es medicina ancestral. total. O sea, son cosas nuevamente que ya existen. O sea, y yo solo quería agregar algo que tú estabas diciendo que me parece fascinante, digamos, el tema de los ministerios de tecnología en general, que creo que nuevamente el marco normativo es un gran problema porque va a estar como súper estrecho, ¿no? Pero el otro tema es que las agendas políticas se mueven, digamos, conforme lo que la sociedad y el electorado está solicitando y pidiendo y lo que el marketing electoral y político pues les pide. Si mi campaña, ¿verdad? Darme pues con agua en la cara me dio medio votos, pues entonces yo lo voy a hacer el triple, porque eso fue lo que funcionó en redes sociales y lo que funcionó. Entonces yo creo que aquí viene un poco el cambio de mente y de ideas. De, bueno, entonces nosotros mismos vamos a solicitar este tipo de cosas. Nosotros también tenemos ideas y ya no nos interesa que usted esté haciendo pues burla, probablemente un montón de cosas para ganar votos. Pero ese cambio tiene que ir a la par de estas ideas que probablemente van a jalar muchísimos más votos, que fue, digamos, una campaña interesante, digna de análisis del presidente Bukele. O sea, él no les dijo, bueno, específicamente vamos a hacer una aplicación de hospitales en donde ustedes pueden ir 24 horas, tal, no, sino que yo voy a mejorar la salud con inteligencia artificial y tecnología, tarará, y después el gobierno, pues ya, se moldeó con esto, pero también la ciudadanía lo recibió bien. Entonces es una cosa de doble vía que muchas de esas cosas que estamos hablando aquí, considero yo, también son cosas que podemos pensar por el privilegio que tenemos y que hay muchas cosas que otras personas no pueden ni siquiera sentarse a pensar ni saben que existe. Entonces, todo eso se debe estudiar desde la academia, por eso la investigación es importante. No, y no solamente estudiar desde la academia, nosotros también nos enfocamos mucho en crear comunidad, porque a veces simplemente al estar en la comunidad tú siempre estás aprendiendo a la par con todos los demás. Se comparte el conocimiento, porque yo creo que sí es importante que todos, o sea, que muchos puntos dentro de la población estén haciendo esto que estamos haciendo nosotros, como haciendo ese push, puyando como, oye, este tema es importante para nosotros, queremos hablarlo, queremos discutirlo, es prioritario, muy chévere los chistes, muy chévere las redes sociales y los videos que son tan populares, pero hablemos ahorita un momento de la verdad, ¿sí? Hablemos con datos, hablemos de tú qué opinas, cuáles son tus valores, cuál es tu visión, qué país te sueñas y cómo lo vas a hacer realidad. Eso es lo que está faltando y como que siento como que me quedo sin oxígeno porque no está pasando como con el nivel de profundidad que me gustaría. Claro, estamos priorizando la viralidad antes de la racionalidad y eso es lo que nos tiene jodidos. Claro, la viralidad te trae votos, te trae emociones, como juega la política, pero esto pasa al periodo electoral, nadie tiene tiempo para seguir haciendo eso y ahora sí es tiempo de pensar las cosas seriamente con todos los tecnócratas del Estado y ver qué hacemos. Pues también creo que el marketing electoral se tiene que repensar, ¿no? O sea, es muy interesante porque en las redes sociales muchas veces hablamos de lo malo que es y tal, pero también pueden ser muy buenas. Y pues yo soy creadora de contenido y a mí me cae palo diario.
pero también ha traído cosas muy positivas. 100%. Muy positivas. Hay conexiones, hay comunidad, hay personas que de otra manera jamás en mi vida hubiera conocido. Y creo que todo eso hay que usarlo como una oportunidad y seguramente habrá que reexplorar el mundo del marketing electoral y el mundo del marketing en general. Porque mucha gente dice, bueno, es que me voy a quedar sin trabajo, que ahora pues, ¿verdad? Clone design y todo el rollo de la IA generativa de imágenes y todo lo demás y que ya se van a quedar. No, y yo creo que no. Es una de las ramas que más innovación necesita, pero necesita innovación real de creación y eso requiere desarrollo cognitivo. Exacto, necesitas tener esa visión, necesitas saber qué crear, para qué crear, qué nivel de calidad vas a demandar, qué nivel de profundidad, porque es que yo creo que si no nos vamos a quedar con el doom scrolling y como los videos que no tienen sentido y eso nos está fritando el cerebro. Esa es como mi preocupación más grande, como que estamos fritando los cerebros de toda una generación y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Cómo es posible? Tal vez no estamos viendo las reales consecuencias aún, porque las personas que Esperar están 10 en años los, más. claro, es que la sociedad reacciona, ese es el problema, que aquí tú ya estás viendo una problemática, pero no la reacción hacia la problemática, que es normalmente como nosotros ponemos parches, ¿no? Pero mira que si tú te pones a revisar los resultados de las pruebas PISA, PISA, perdón, ojalá fuese de PISA, de las pruebas PISA de los últimos 10 años, uno ve en caída libre el rendimiento de todos los estudiantes. Entonces ahí vienen ya temáticas del brain rot, como el cerebro podrido, y básicamente, y impulsado por esas tendencias que se están viendo a nivel mundial, hay países, si mi memoria no falla, Finlandia o Dinamarca, uno de los dos, ya prohibió el uso de los celulares en las escuelas para estudiantes. Suecia. ¿Suecia? Ujú. No le pegué, perdón. Pero ya se están viendo como, bueno, en algún lugar. Pero ya se está empezando a hablar como, oiga, debajo de los 16 años, ningún estudiante debería tener permitido ingresar el celular a clases para poder promover que las personas tengan más atención. Ahorita el nivel de atención que tiene una persona, y tú como creador de contenido lo debes saber, si tú no llamas la atención de una persona en 3 segundos, ya se fue. Entonces todo se volvió como la economía de la atención, que de hecho existe toda una teoría al respecto aplicado en la educación. ¿Cómo hacemos para que las personas puedan mantenerse concentradas una hora aprendiendo sobre eso? Y luego también a manera personal, a mí también me cuesta. Cuando estoy leyendo y se me va la cabeza. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero pues para eso existen pedagogías, para eso existen todas las universidades con una estructura y un sistema que le pueda permitir maximizar a los estudiantes esas capacidades. Meditación, por ejemplo. Meditación, la sobreestimulación que estamos viviendo, el burnout, em, ahora que trabajamos virtual, entonces ahora todo está en casa. O sea, el tema del nivel de aislamiento y loneliness y crisis de salud mental, que digamos le echamos la culpa a la pandemia, no, eso sigue creciendo y sigue siendo algo crítico para nuestro país. Entonces, pues creo que hay muchos temas que podríamos abordar más, pero yo quisiera cerrar con un punto y es, para ustedes, ¿qué es lo más crítico que un país haga en este momento en torno a la inteligencia artificial? ¿En qué enfocarse si ustedes fueran presidentes? Habla como la presidenta de Guatemala. ¿Con qué harías? Yo creo que me parece urgente, o sea, porque hay cosas importantes, hay cosas urgentes, entonces no quiero dejar nada fuera, pero me parece que es urgente realizar como todo el proceso normativo para poder implementar cosas de manera más rápida. Yo cambiaría o trataría de cambiar para que todo esto fuera más ágil a nivel de gobierno y poder crear ministerios, departamentos, el tema de la diplomacia tecnológica, porque en aras de que un país se nutra puede entonces hacer prospectiva, entonces tener datos y todo eso pues fundamenta. Entonces creo que eso es urgente. Obviamente hay muchas cosas importantes. Muy buena respuesta Sí, como presidenta política. dejaste la vara bien alta. Yo creo que sería un poquito más autoritario, en el sentido de que, y lo he venido mencionando en toda la conversación, como presidente, lo primero que haría es hacer lo mismo que hizo China, como ese plan quinquenal. ¿A qué vamos a jugar? Y todos vamos a jugar a eso. Obviamente se va a declarar con consenso, obviamente uno está rodeado de un equipo, de una consejería, uno puede escuchar a la ciudadanía, de hecho con tecnología que hará relativamente más fácil, pero eso a lo que jugaría. Es como primer año de gobierno, hacer un consenso
para que al segundo año quede manifiesto y que sea como que nadie lo pueda pasar por encima. A esto vamos a jugar y cómo la IA nos va a ayudar a llegar del punto A al punto B, que es donde queremos llegar. Obviamente, para algunos no va a ser conveniente, para otros mucho, pero en el esquema general del país deberíamos jugar el mismo partido con la misma camisa, así como cuando juega la selección, que todos ahí sí somos colombianos. A eso deberíamos hacer lo mismo, pero a nivel masivo, a nivel económico, a nivel social, y todos, digamos, un poquito, insisto, autoritario, jugar a ese mismo partido. Todos como el Falcao de la selección, del James, impulsando el país en la misma dirección, porque de lo contrario los países ricos nos van a tomar tanta ventaja que países como Latinoamérica vamos a ser una aldea más de por allá, como súper rezagados, vienen acá a usar algunos servicios, unos no muy legales, y se van a ir y nos van a dejar la pobreza en la que estamos acostumbrados, y personalmente estoy aburrido de vivir en un país pobre con tanta riqueza alrededor. Totalmente. Creo que yo aterrizaría todo en torno a la protección y la expansión del potencial cognitivo de la población colombiana. Creo que es lo más importante de preservar y haría mucha investigación sobre cómo se hace eso, qué significa eso. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, no en el sentido de ser autoritarios, de ser como totalitaristas y como dictadores, pero sí ser muy decisivos y contundentes y saber a dónde vamos, comunicar una visión clara Exacto. y hacia allá llevar al país, como un buen CEO. Es que un presidente debería ser un CEO. Sí, A los presidentes, ¿por qué no les juzgamos por un KPI? Si yo les dijera Petro, Uribe, Pastrana, cualquiera, ¿fue un buen o un mal presidente? ¿Tenemos forma de medirlo en Latinoamérica? No. podríamos hacerlo con inteligencia artificial. Y literalmente, y si no sirves, chao. Si no haces que se atraiga más inversión a nuestro país, chao. Si no reduces la pobreza, chao. ¿Como un CEO? ¿Por qué es tan diferente? No debería serlo. Un país debería ser manejado como una empresa, obviamente con una política más a nivel como social, obviamente, pero las métricas no deberían ser muy distintas a una empresa. Al final tienes que hacer que todas las personas miren una visión común y todos trabajen en pro de lograrla. Pero entre ellos, entre amarillos, azules, izquierda, derecha, estamos peleando y no estamos... La división trae mucha distracción de lo realmente exactamente. importante, Ujú. cómo nos enfocamos en lo realmente importante. Y mira, probablemente muchas personas de nuestra generación saben que la inteligencia artificial es súper importante, que va a cambiar el mundo, que está cambiando industrias, pero quien realmente se mete a crear una organización, crear comunidad en torno a esto, moverse políticamente para que esto sea un tema en la agenda, muy pocos. Lo que creo que toca crear es como ese contexto de posibilidad en donde facilitemos eso, que más personas puedan simplemente unirse y impulsar y darle más fuerza a esto. Exactamente como lo decías tú, como un marco donde las cosas puedan pasar y pasen con la menor fricción posible. Claro, y que la gente que lo esté promoviendo venga de ese campo, porque yo como female founder he tenido un montón de problemas porque el mundo de los founders está hecho para hombres, el mundo de la plata está hecho para hombres también, y eso, o sea, hay datos y cifras, y es bien difícil porque tú quieres crear emprendimientos, quieres crear empresas tecnológicas, todo esto que estás diciendo como de para promoverlo, pero la gente que tiene que hacer el marco normativo, los trámites, todo eso que hay que entregar, digamos, frente al gobierno para volverte legal, todo ese asunto, lo dirige gente que no tiene una idea de cómo se lleva una startup, un emprendimiento, una empresa. Entonces es súper irónico que el administrador público pues sea solo eso. Y eso también está cambiando en los países pues más desarrollados donde toda esta conversación se tuvo hace 30 años. Y pues tenemos que modernizar, pero a pasos agigantados, porque si no la brecha se va a abrir un gran abismo. Aún más. Aún más, exacto. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo, por saber que este tipo de cosas son importantes y estoy muy feliz de contar con ustedes para este evento que tenemos, para la fundación. Tenemos el conversatorio de presidencia con la IA en mayúscula. 13 millones de razones, porque son 13 millones de jóvenes a los que les queremos hablar directamente y donde esta población es una de las que más va a estar afectada si no se toman las decisiones correctas en este momento. Entonces, espero verlos allá. Creo que a ti te toca virtual.
No, no, sí se va a hacer. Ah, sí, sí vas a estar. Ah, bueno, listo. No, muchas gracias por la invitación, Valeria. Y el proyecto está increíble, la verdad. Qué bueno, me alegra mucho.